¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Después del Pleno, como siempre a través de Congreso Televisión. Soy Osman Valverde y de antemano les agradezco por compartir con nosotros este espacio en el cual llevamos hasta ustedes amplia información sobre el trabajo legislativo y parlamentario desde aquí, desde el Congreso de la República. Recordarles también que toda la información que compartimos es posible siempre gracias al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta nueva edición de Después del Pleno con nuestra ya acostumbrada secuencia Normas Promulgadas. Continuamos con más entonces aquí en Después del Pleno y ahora con este espacio Normas Promulgadas. A diario revisamos el cuadernillo de normas legales del Diario Oficial El Peruano para conocer cuáles son estas leyes que, trabajadas previamente aquí en el Congreso de la República, son publicadas en el Diario Oficial, y tenemos las siguientes. Tenemos, por ejemplo, recientemente la publicación de la ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial. Esta ley tiene por objeto fortalecer los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial a fin de contribuir con una adecuada gestión y administración del territorio. Esta norma dicta que las acciones de demarcación territorial se sustentan en los principios de unidad, contiguidad, continuidad e integración en criterios técnicos de orden poblacional, geográfico, socioeconómico y cultural mínimos, según lo establezca el reglamento de la presente ley. Tenemos también otra norma promulgada y es la ley de la Junta Nacional de Justicia, un tema muy importante porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia es la que reemplaza al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y modifica los artículos 150 al 157 de la Constitución Política del Perú, estableciendo así las normas y competencias, la organización, la conformación y los requisitos, además de las funciones, la sistematización de la información, la participación ciudadana y el régimen económico de la Junta Nacional de Justicia y de la Comisión Especial. También esta norma de la Junta Nacional de Justicia establece que este es el ente responsable de nombrar a los jueces y fiscales. Va a reemplazar sin duda todas aquellas acciones que tenía a su cargo el Consejo Nacional de la Magistratura, ya desactivado, por cierto. Otra norma promulgada es la que modifica el artículo 3 de la Ley de Participación en la Renta de Aduanas. Básicamente, esta modificación del artículo 3 dicta que el 10% del total de los recursos provenientes de la participación en rentas de aduanas se va a destinar a la creación de un fondo educativo con la finalidad de sufragar los costos de los programas destinados a la provincia constitucional del Callao. Y esto va a elevar precisamente la calidad académica y pedagógica de los profesores del sector público, de los centros educativos y de nada más y nada menos que de la Universidad Nacional del Callao, a través del reentrenamiento y actualización permanente de precisamente los estudiantes, los maestros, porque ahora se incluye a esta casa de estudios en esta participación de las rentas de aduanas. Hasta aquí entonces las normas promulgadas. Nosotros vamos a continuar con más en Después del Pleno, pero luego de la pausa, y vamos a regresar con nuestro debate acerca de una ley muy importante, por cierto, que ya tiene por fin reglamentación. Hablamos de la ley que regula el uso medicinal del cannabis. Volvemos en instantes. Seguimos aquí en Después del Pleno y esta vez para hablar de un tema muy importante, aquella ley que regula la utilización del cannabis
de manera medicinal. Recordemos que este ha sido un tema de amplio debate, toda vez que las personas, los familiares de los pacientes reclamaban esta norma. Una vez que el Congreso de la República la aprobó y esta fuera promulgada, se requería de una reglamentación que ya finalmente se ha dado estos últimos días, pero nosotros vamos a recordar precisamente cómo fue el debate de esta iniciativa, que sin duda ha sido de mucho alivio para muchas familias que requieren del cannabis para su uso medicinal. Recordemos entonces cómo fue el debate precisamente aquí, en este hemiciclo del Congreso de la República. Hoy, señor presidente, damos un paso importante en la historia de nuestro país, en lo que respecta al tema de la salud, abriendo una oportunidad para nuestros compatriotas que padecen ciertas patologías que pueden ser tratadas por el cannabis y sus derivados, y que hasta la actualidad las familias vienen sufriendo tristeza y desesperanza. Hemos escuchado el clamor de estas familias que al margen de la ley administran estos productos por brindar ayuda a sus pacientes. Este proyecto de ley fue un proyecto que vino del Poder Ejecutivo, y que tuvo como propósito solamente la norma planteaba de que el Perú pudiera importar los productos de uso medicinal derivados de esta planta cannabis sativa, los pudiera importar, comercializar para su uso. Cuando hicimos el debate en la comisión, y por eso se aprobó por unanimidad, hace un mes en la Comisión de Defensa, hubo un intenso debate porque todavía hay algunos prejuicios con relación al uso medicinal que desde 1960 ya le dan utilización medicinal en Israel. Hace 20 años en Estados Unidos, en 29 estados de los Estados Unidos. Y como siempre nosotros a la saga. Ahora quien lidera la investigación en América Latina es Chile, que lo autorizó hace 2 años. Uruguay recién, Colombia, México, Argentina. Entonces de lo que se trata, señor presidente, y el dictamen nuestro consta de 5 artículos, 11 el de la Comisión de Salud, pero básicamente nosotros lo que hemos cuidado, y la reflexión de algunos será, pero ¿por qué la Comisión de Defensa lo ha dictaminado? Bueno, fue decisión de la mesa que había de defensa, pero porque es Comisión de Defensa, lucha contra las drogas y el uso alternativo. Entonces, encontramos que este proyecto enviado por el Ejecutivo era absolutamente insuficiente, porque autorizar la importación, la comercialización y su uso lo hacíamos de todas maneras, no estaba al alcance de las personas que lo necesitan por su alto costo. Hoy día, actualmente, importar esa medicina genera un costo de aproximadamente $1.000. Colombia, que ha autorizado el cultivo, la producción, ya lo ha reducido drásticamente. Esos productos están costando $36. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en la Comisión de Defensa, colegas parlamentarios, en un intenso debate enriquecedor por el aporte de los señores congresistas en la comisión, es haber dado un paso adelante. Está bien, autorizamos la importación, la comercialización, pero también la producción, el cultivo, la producción y la investigación, que era el signo distintivo del proyecto presentado por el congresista Alberto de Belaúnde y la congresista Pariona. Nosotros entendimos que si no impulsamos investigación, carece de sentido autorizar el cultivo y la producción si no hay investigación. Y por eso es que el proyecto, el dictamen que viene de la Comisión de Defensa le pone mucho énfasis a la investigación que debemos producir. Ojalá que en 2 o 3 años revisemos la norma y podamos liderar la investigación en el país. ¿Por qué tenemos que estar siempre detrás de Chile? Por Dios. La ley o los dictámenes presentados hoy día permiten el uso recreativo del cannabis. La respuesta es contundente: no. El cannabis que se utiliza para fines recreativos
tiene un porcentaje de THC muchísimo más alto que el que se utiliza para el cannabis medicinal. Además, la manera como se consume el cannabis medicinal es distinta a la que se utiliza para el cannabis recreativo. El cannabis recreativo es el cigarrillo de marihuana, o popularmente conocido como tronchito. En el caso del cannabis medicinal se utiliza a través de aceite, a través de pomadas y a través de derivados distintos al que se utiliza para el cannabis, para el uso recreativo. Cualquiera podrá acceder al cannabis medicinal. Uno podrá ir, digamos, a un supermercado y comprarlo junto con otras medicinas. No es de libre acceso a la población. Requerirá contar con un médico tratante, requerirá estar en un registro oficial de uso. Se indicará cuánto es el uso que le corresponde de acuerdo a su dolencia o de acuerdo a su condición. La FDA ya ha otorgado licencia a medicamentos denominados Marinol y Sindros para usos terapéuticos y el Dronabinol y Nabilona, que son cannabinoides sintéticos. Reproducen el THC no de manera natural, sino de manera química. Es decir, incluso la FDA está permitiendo medicinas que cuentan con estos cannabinoides. Entonces, presidente, en este caso, la ciencia está de nuestro lado. Los pacientes que necesitan una mejor calidad de vida está de nuestro lado. La corriente regional y mundial está de nuestro lado. Yo le pido a mis colegas que se pongan la mano en el corazón. Todos alguna vez hemos tenido un familiar enfermo, hemos deseado poder hacer lo indecible para mejorar su calidad de vida, y esta es una alternativa para miles de personas. Que nuestros miedos, que nuestros temores no nos paralicen, señor presidente. Muchos peruanos nos necesitan. Muchas gracias. Hoy es un día bastante histórico porque después de 7 meses de haber presentado esta iniciativa de ley junto con el congresista de Belaúnde, recogiendo las voces, los sentimientos, las experiencias de vida que tienen miles de peruanos que sufren de distintas enfermedades y que han recurrido al cannabis como una alternativa para mejorar la calidad de sus vidas, para mejorar su salud. Y entonces, presidente, este Congreso tiene que dar una respuesta a un importante universo de peruanos y peruanas que tienen el derecho al acceso a la salud y a la calidad de vida garantizado. Ya dijo el congresista de Belaúnde, hay suficiente evidencia científica internacional que confirma de las propiedades que tienen los principios activos del cannabis, como el THC, para su uso médico en determinadas enfermedades como la esclerosis, la epilepsia. ¿Cuántas madres de familia tienen que sufrir al ver a sus hijos cuando convulsionan 30 veces, 40 veces? Y solo tienen la impotencia de no tener ese régimen, ese marco legal para acudir a esta alternativa medicinal de manera legal. Y en donde incluso en nuestro país se ha generado procesos penales contra esas madres que han recurrido a una alternativa medicinal para sus hijos. Y como una de las madres decía, por mi hijo doy la vida, por mi hijo soy capaz de irme a la cárcel si es que me van a llevar a la cárcel solo por usar la medicina del cannabis. El uso del cannabis medicinal en nuestro país es una necesidad urgente, colegas. Como todo debate, entonces, sirve para que se escuchen las diferentes posiciones y luego se llegue a un consenso a fin de aprobar una norma, y en este caso, aquella que regula la utilización medicinal del cannabis. Acabamos de apreciar entonces este debate que se dio aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, pero ahora vamos a conocer más sobre esta ley, cuáles son los beneficios que trae consigo, y para ello hemos elaborado precisamente un informe especial para que sean los especialistas, los familiares de los pacientes quienes nos expliquen el por qué era necesario que se dé esta norma.
Tenemos entonces el informe preparado por Congreso Televisión. La esperada reglamentación de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis se publicó esta semana en el Diario Oficial El Peruano. Esto se dio gracias a la insistencia de diversos parlamentarios quienes realizaron mesas de trabajo para impulsar la reglamentación. Por esta razón, a partir de ahora, el Estado deberá garantizar el acceso a la marihuana y sus derivados con fines médicos. La regulación de la ley respete los convenios internacionales en función que tratan de proteger a la población del mal uso de los estupefacientes, ¿no? Va a cumplir con pasar de la condición de estupefaciente prohibido a estupefaciente controlado, y gracias a esto va a ser posible que se pueda usar para fines terapéuticos, tal como lo establecen las convenciones internacionales para el uso de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, considera que el cannabis y sus derivados deben utilizarse para fines farmacéuticos o para tratamiento médico, con mucha prudencia. La ley del cannabis medicinal nace por el pedido de muchas madres que encontraron en esta planta una medicina que ayuda a sus hijos a parar 40 convulsiones que sufren por día. Encontraron también la esperanza de una mejor calidad de vida para sus hijos. Así nos lo comenta Ana Álvarez, presidenta de la asociación Buscando Esperanza. Porque te cuento que cuando una familia tiene a un paciente con un problema neurológico tipo convulsiones, ¿no? Problemas cognitivos, no solamente se ve afectado el paciente, sino todo el entorno familiar, porque la estabilidad emocional, afectiva, económica, se ve mellada por esta enfermedad. La mejoría de nuestros hijos nos ha impulsado a investigar y a seguir probando cepa tras cepa. Te puedo mencionar el caso de Mario Ángel, que es un niño que a los 2, 3 años se movilizaba en coche y cuando le daba convulsiones iba a parar a la emergencia del Hospital Rebadiático porque le daba con vómitos, muchos vómitos, y el oxígeno no pasaba a su organismo y se ponía morado y su mamá sufría mucho, ¿no? Ahora Mario Ángel, hoy por hoy, ya es un niño que tiene 5 o 6 años y él ya no toma ningún fármaco. Su mamá le quitó los fármacos, es un niño que camina solo, ya las convulsiones han cesado por completo y ya está hablando. Su mamá ha podido escuchar después de varios años recién su voz. Con esta ley, el Perú se une a otros países que ya reglamentaron el uso del cannabis medicinal. La Comisión ha compilado justamente toda la legislación de los países en los cuales ya, que no son muchos, pero que en la región ya han posibilitado que legalmente se pueda acceder a este tipo de sustancias para uso medicinal. Y claro, hay países que se han tardado muchos años, como Colombia, y otros un poco menos, pero el empezar después de ellos, claro, facilita porque de alguna manera se recogen, hay una base, y también puede de alguna manera incorporarse algunas estrategias que haga que se cumpla la finalidad de la ley y que de repente en esos países no se logró, ¿no? Saludamos la reglamentación de esta norma que beneficiaría a cerca de 200.000 pacientes en todo el país. Bien, sin duda es un tema que se requería cuanto antes contar con esta ley para atender a este sector de la población que requería precisamente esta regulación del uso medicinal del cannabis. Vamos nosotros, amigos, a continuar con más aquí en Después del Pleno, pero luego de la pausa, y vamos a volver con los puntos importantes de qué ley, de aquella resolución legislativa que aprueba el convenio sobre la ciberdelincuencia. Conoceremos de qué se trata luego de la pausa en instantes aquí en Congreso Televisión.
Amigos, seguimos aquí en Después del Pleno y esta vez, tal como lo adelantamos, para conocer el de Budapest se creó para enfrentar. Amigos, seguimos aquí en Después del Pleno y esta vez, tal como lo adelantamos, para conocer cuáles son los puntos importantes acerca de la resolución legislativa que aprueba el convenio sobre la ciberdelincuencia, el convenio de la ciberdelincuencia, también llamado el de Budapest, se creó para enfrentar precisamente los delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas como infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, entre otros cargos. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Rápidamente los tenemos aquí en pantalla. Tenemos, por ejemplo, que este convenio exige además a los estados que son parte de este tratado a que adopten medidas legislativas o de otro tipo para tipificar como delito la complicidad derivada de la falsificación informática y de los delitos relacionados con infracciones de propiedad intelectual. Otro punto importante es que este convenio de ciberdelincuencia busca encontrar mecanismos rápidos y eficaces de cooperación internacional, así como establecer poderes y procedimientos para la tipificación de los delitos contemplados en el acuerdo. Tercer punto importante de esta resolución: este acuerdo es necesario porque va a ayudar a prevenir los actos que pongan en peligro la confidencialidad de la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como su abuso. Y como dato extra, de acuerdo con la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, como dato extra también, al mes se reportan un aproximado de 120 casos de ataques cibernéticos. De ese número, casi la mitad corresponden, como sabemos, a fraudes electrónicos y un 20% son referidos a delitos de pornografía infantil. Por ejemplo, tenemos también que un 10% se refiere a la suplantación de identidad. Por eso la medida debe ser parte de este convenio de ciberdelincuencia, porque es muy importante para frenar estos delitos a través del Internet. Avanza la tecnología, es muy beneficiosa, pero trae consigo estos problemas que requieren ser tratados también y regulados a fin de que todo lo bueno se convierta en un boomerang y eventualmente ser malo o complicado para nuestra seguridad a través de la red. Hasta aquí entonces los puntos importantes de esta ley. Vamos a seguir nosotros con más aquí en Después del Pleno. Y ahora, para conocer cuáles son las tareas pendientes que han sido aprobadas aquí en el Congreso. Tareas pendientes es en este espacio precisamente en el cual nosotros damos a conocer, a refrescar en sí a las entidades correspondientes a que recuerden que tienen un trabajo de por medio para proceder a la regulación, a la implementación precisamente de los reglamentos de las diferentes leyes que han sido aprobadas aquí en el Congreso de la República, no solamente este año, sino desde hace muchos años, que están a la espera de esta documentación, esta reglamentación básicamente, para que las normas cumplan con los objetivos para los cuales han sido dadas aquí en el Parlamento Nacional. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de estas tareas pendientes? Tenemos la ley que regula el uso y las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, que fue promulgada el 22 de marzo del 2018 y la fecha de su reglamentación venció el 18 de septiembre de ese mismo año, el 2018. La entidad a cargo de la reglamentación es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Otra tarea pendiente, referido a la Ley Marco sobre el Cambio Climático, que fue promulgada el 18 de abril del año 2018 y la fecha de su reglamentación venció el 11 de octubre del 2018. La entidad encargada de su reglamentación es el Ministerio de Ambiente, así que hay ahí una tarea pendiente que cumplir y sobre todo en esta ley que ha sido tan destacada, no podemos olvidar entonces que se requiere este reglamento para que se cumplan con todos estos beneficios. Otra tarea pendiente, la ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes en condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de la educación básica. Esta ha sido promulgada el 23 de mayo del 2018 y la fecha de su reglamentación venció el 22 de junio
de ese mismo año, el 2018. La entidad encargada es precisamente el Ministerio de Educación, así como también el Ministerio de Salud. Hay aquí una tarea, hay un consenso al cual llegar a fin de elaborar esta documentación pendiente, porque se requiere sin duda tener este reglamento para que los beneficios de esta ley, que va a ser de mucha utilidad para estos niños que no pueden continuar estudios por alguna u otra enfermedad o por hospitalización, para que no se vean precisamente afectados. Hasta aquí entonces, amigos, hemos llegado a la parte final de Después del Pleno, recordándoles que ustedes pueden visitar, si requieren más información, nuestro portal web, cuya dirección aparece aquí en la parte baja de sus pantallas: www.congreso.gov.pe/DIDP del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, si es que requiere ahondar precisamente en estos datos que compartimos con ustedes. Amigos, gracias entonces por la atención prestada y nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces.